Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual Inteligencia Dental. El día de hoy, con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Neodent. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Ana Viñas. Muy buenos días, doctora. Dejo a los idontonautas con usted. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Ana Viñas y les voy a dar una conferencia sobre el sistema de Neodent para específicamente prótesis atornilladas en brechas parciales. Vamos a comenzar. Bueno, el título original es Soluciones atornilladas en el paciente desdentado parcial con la conexión con Omor. Y bueno, vamos a hablar sobre las diferentes soluciones de rehabilitación que presenta la casa comercial de Neodent. Y hoy en específico nos vamos a enfocar en estas dos. Bueno, son tres. Es el mini pilar, el recto y angulado y el micropilar recto. Recordemos que estas soluciones son para son para restauraciones atornilladas y para casos de brechas múltiples. No se pueden utilizar en prótesis unitarias. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el conomor. El conomor es una conexión implantológica que se ha utilizado recientemente con una muy buena soluciones. Entonces, ¿qué nos da? Tenemos un cono interno que es dentro del implante y un cono que viene de la parte protésica del aditamento. Al tener la fusión de cono con cono, tenemos una fusión en frío, lo cual nos da un microgap mucho más pequeño y literal una fusión en frío que nos provoca que no existan bacterias dentro de la parte interna del implante. En el caso de los implantes de Neodent tenemos esta parte de la superficie del implante que también está tratada. Entonces, esto nos beneficia que a la hora de colocar el implante 2 milímetros subcrestal, aquí en esta superficie también va a crecer el hueso, o bueno, va a haber una integración ósea. En el caso del cono Morse de Neodent, tenemos el cono es homologado. Entonces, así tengamos un implante de 3.5 milímetros de diámetro, de 3.75, de 4 milímetros o de 5 milímetros, las plataformas protésicas están homologadas. Esto quiere decir que el diámetro del cono, el diámetro interno del cono, mide en todos estos implantes 2.5 milímetros. Lo cual quiere decir que las mismas soluciones protésicas le pueden quedar a un implante de 3.5 que a uno de 5 milímetros. Sin embargo, sí tenemos que estar muy conscientes de que sea la misma plataforma ConoMorse. En el caso de Neodent no existen aditamentos que sean totalmente calcinables que vayan directo al implante. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar una conexión y un microgap y un sellado tan específico como se hace cuando tenemos conexión original y un aditamento original. Recordemos que este aditamento viene maquinado de fábrica, entonces ya viene con unas medidas muy específicas para que exista esta fricción de ConoMorse con ConoMorse. Ahora, comencemos a hablar en específico del mini pilar cónico angulado ConoMorse. Entonces, aquí vemos el cono que presenta el aditamento, tanto en su versión angulada como en su versión recta. Y bueno, tenemos que este pilar, en específico el recto, son rotacionales. Bueno, es rotacional. ¿A qué se refiere? Que este pilar puede quedar en los 360 ángulos de circunferencia. Entonces, para esto posicionamiento, pero va a venir solamente en los pilares que vienen angulados. Ahora, estos pilares están indicados para prótesis múltiple atornillada. Llámese una brecha corta, puede ser de 3 unidades o puede ser incluso hasta un arco completo. Recordemos que el espacio que necesitamos a nivel interoclusal es mínimo de 4.4 milímetros.
Porque de aquí arriba es lo que mide el aditamiento con todo y su tornillo transoclusal. Sin embargo, tenemos que considerar de entre 1 y 2 milímetros más para lo que es la cerámica o en su defecto que sea acrílico. Entonces, si tenemos 4.4 milímetros, necesitamos un total de 6.4 milímetros aproximadamente para tener una distancia, digamos, compatible con todas las soluciones protésicas, más bien con los materiales protésicos que existen. Estos 4.4 milímetros se toman en cuenta tanto en los angulados como en los rectos y se consideran a partir del nivel de la encía. Bueno, hablando del pilar recto, las alturas del transmucoso que tenemos son de 0.8 milímetros, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 y 5.5. Entonces, consideremos que esto lo tenemos que medir también con el medidor de alturas gingivales que viene en la caja quirúrgica y con esto vamos a saber qué aditamento necesitamos. Recordemos que se tiene que dejar 1 milímetro por lo menos abajo para que el metal de este aditamento no se vaya a translucir ni se vaya a salir de la encía, entonces para tener un resultado un poco más estético. En el caso de los pilares angulados, las alturas gingivales son de 1.5, 2.5 y 3.5. Más adelante vamos a ver cómo es que tenemos que medir específicamente las medidas en estos pilares angulados para no tener error. Ahora, recordemos que esta plataforma es completamente rotacional, al igual que esta plataforma. Por lo tanto, no podemos hacer coronas unitarias con estos aditamentos. La secuencia protésica de uso de estos pilares es muy sencilla. El pilar cónico recto se tiene que torquear a 32 newtons y se utiliza la llave de conexión para pilares protésicos. En el caso del pilar angulado, que ya tiene un exact, se torquean a 15 newtons y se utiliza la llave de torque de 0.9 milímetros. Ahora, para los dos utilizamos la llave de Carraca con torquímetro. Y bueno, la diferencia del por qué el pilar angulado se torquea a 15 newtons es porque contiene un tornillo pasante. Entonces, este tornillo, al apretarlo a los 15 newtons, nos va a dar la misma fuerza de retención que el mini pilar cónico, que es recto. Ahora, una vez que ya lo tenemos torqueado en boca, procedemos a tomar la impresión. Hay dos opciones para tomar impresión: a cucharilla abierta y a cucharilla cerrada. En este caso se prefiere normalmente tomar impresiones a cucharilla abierta debido a que si son, digamos, implantes múltiples, es mucho más preferible ferulizar estos transfers de impresión y así podemos tener menos error a la hora de tener el modelo de trabajo. Una vez que ya se tomó la impresión, se coloca el cilindro de protección o podemos colocar lo que es un provisional, torqueándolo a 10 newtons. Este cilindro provisional es de titanio, entonces con él podemos rebasar el provisional y tener una adecuada fijación por medio de las ranuras. Ya que tenemos la impresión hecha, colocamos el análogo del mini pilar cónico. Este análogo tiene la misma forma que el pilar cónico que tienen los aditamentos, entonces con esto nos ayuda a tener una réplica exacta de cómo se encuentran los aditamentos en boca. Una vez que ya tenemos todo el modelo de trabajo, entonces decidimos con qué poste vamos a trabajar, ya sea con un poste totalmente calcinable o con un poste de titanio, o bueno, el de titanio normalmente son los postes de provisional, o con un poste que es calcinable con base de cromo cobalto. Con este calcinable de base de cromo cobalto podemos fabricar una barra o una subestructura de cromo cobalto y así poder, posteriormente ponerle lo que puede ser porcelana o puede ser resina acrílica. Y no olvidemos también el tornillo transoclusal, que va torqueado a 10 newtons con la llave de 1.2 milímetros hexagonal. Ahora, hablando del mini pilar angulado, existen dos angulaciones, a 17 y a 30 grados. Esto también está pensado en los protocolos de arcos completos, como lo que es el NeoArc. Entonces,
En base a la angulación deseada se colocan los implantes y una vez que ya tenemos los implantes colocados, decidimos qué aditamento vamos a ocupar. Entonces, aquí vienen dos medidas de transmucoso, 1,50 y 2,90 en el caso de este, pero sin embargo la altura transmucosa que nosotros debemos considerar para pedir el aditamento es esta. Es la más pequeña, la de 1,50, aquí viene 2,5, 3,5 y viene lo mismo en los pilares de 30 grados. Entonces, si consideramos esta altura de 3,5 milímetros transmucosa del lado más pequeño, tenemos que considerar que del otro lado es más alta. Entonces, ¿por qué es más alta? Porque el aditamento está angulado. Entonces, necesitamos compensar esta angulación para que esta base del aditamento nos quede lo más paralela posible a todos y tengamos un adecuado asentamiento y pasivo asentamiento de la barra o de la subestructura. Estos aditamentos tienen un tornillo pasante y aquí arriba es donde cuentan con la segunda rosca, que es donde se va a atornillar el tornillo transoclusal y de donde va a tener fijación la subestructura. Ahora, el micropilar es un pilar más pequeño, este pilar también es rotacional. Este pilar no tiene índex y está indicado también para prótesis múltiple atornilladas. Sin embargo, este se utiliza cuando los implantes están muy cerca entre sí. Cuando ya no, tal vez no se tomó tan en cuenta los espacios biológicos implante a implante, entonces es el momento en que nosotros podemos utilizar este micropilar. También se puede utilizar cuando tenemos un espacio interoclusal reducido. Por lo tanto, este nos dice que podemos ocuparlo con un espacio interoclusal mínimo de 3,5 milímetros más los 1,5 o 2 milímetros que necesitamos del material de restauración. Entonces, si este pilar necesitamos como un mínimo de 3,5 más 1,5, el mínimo que necesitamos de espacio interoclusal es de 5 milímetros para poder rehabilitar este aditamento. Ahora, también tenemos que ser conscientes y seleccionar la altura transmucosa ideal para que este pilar y que con esta selección no nos reste espacio interoclusal hacia lo que sería oclusal, literal, y no dejarlo tan arriba de la encía para que esto tenga una buena compensación de alturas. Las alturas transmucosas de este micropilar van desde el 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 y 5,5 milímetros. También lo podemos medir por medio de el medidor de alturas gingivales que viene en la caja quirúrgica. Y no tenemos que olvidar que el diámetro de estos pilares es de 3,5 milímetros. Entonces también eso nos ayuda y nos beneficia mucho para poder tener un espacio mesiodistal más estrecho. El flujo de trabajo de este micropilar nos dice que se tiene que torquear a 35 newtons con la conexión de pilares protésicos y con la llave de Carranca. Se le toma impresión con el transfer de cucharilla abierta y una vez que tomamos impresión se coloca el cilindro de protección o se puede colocar un cilindro de provisionalización y se torquea a 10 newtons. También tenemos el análogo del micropilar. Y posteriormente se decide con qué poste se va a rehabilitar, si ya sea un cilindro completamente calcinable, un cilindro de titanio o un cilindro con base de cromo cobalto y su tornillo transoclusal que se torquea a 15 newtons con la llave de 1,2 milímetros. Ahora, vamos a ver las diferencias entre lo que es el mini pilar y el micropilar. El mini pilar en este caso tiene tres angulaciones, la de 0 grados, 17 y 30 grados. Sin embargo, el micropilar solamente se tiene en 0 grados. Las alturas del transmucoso del mini pilar recto van desde 0,8, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 y 5,5. Sin embargo, las del micropilar solamente van del 1,5 al 5,5, la de 0,8 no existe. Y en el caso del micropilar se utilizan para espacios mesiodistales limitados y también para espacios interoclusales limitados. En el caso del mini-pilar, las alturas del mini-pilar, las alturas transmucosas de los angulados solamente son 3, 1,5, 2,5 y 3,5 milímetros, y no tenemos que olvidar que esa altura se mide en la parte más corta.
Ahora, vamos a hablar sobre la secuencia clínica que se tiene que llevar a cabo para todos estos pilares. Todos funcionan de la misma manera, entonces vamos a ocupar solamente una secuencia clínica. En este caso es del mini pilar, uno recto y uno angulado. Aquí tenemos un implante y inmediata a la colocación del implante se coloca un tornillo tapa y después colocamos un tornillo de cicatrización. No olvidemos que estos implantes están 2 milímetros infraóseos, entonces tenemos que pensar desde el momento de la colocación en estas alturas gingivales. Aquí ya colocamos un mini pilar recto y un mini pilar angulado. En este caso seleccionamos un mini pilar angulado a 17 grados. Y lo que tenemos que procurar a la hora de seleccionar los aditamentos es que estas plataformas le queden lo más paralelas y homologadas posibles para que sean lo más rectas y podamos tener, como ya les había dicho, el asentamiento completamente pasivo de la estructura metálica. Entonces procedemos a tomar impresión a cucharilla abierta y ferulizamos estos postes de impresión. Esta ferulización se recomienda hacer con hilo dental y después colocarle ya sea Duralay o patent resin para poder después seccionar esta ferulización y volverla a unir para todavía eliminar menos contracción del material resinoso. Tomamos la impresión, siempre recordar que se debe tomar las impresiones con polivinil siloxano en consistencia ligera y en consistencia pesada. También no tenemos que olvidar que la cucharilla debe de tener un orificio para que sobre este orificio salga el tornillo del poste de impresión y no nos vaya a quedar sumergido para poder desatornillarlo y después retirar la cucharilla. Retiramos la cucharilla y colocamos los cilindros de protección. Y ya que tenemos nuestra cucharilla, le atornillamos los análogos. Aquí ya que tenemos los análogos atornillados, entonces le vaciamos el yeso. Recordemos también usar siempre un yeso de más bien un yeso tipo 4, porque es el que tiene menos contracción en volumétrica. Ya que tenemos nuestro modelo de trabajo, aquí por ejemplo no le coloqué encía simulada, sin embargo siempre es muy importante que en los modelos de trabajo con implantes ocupemos encía simulada para poder trabajar ahí sobre los aditamentos de una manera más fácil. Después colocamos los cilindros de titanio, que son cilindros para un provisional, y fabricamos el provisional. Este provisional puede ser fabricado con resina acrílica, puede ser fabricado por medio de CAD/CAM, entonces ya tenemos muchas opciones de flujo, tanto digital como convencional, con las que podemos trabajar. Recortamos los cilindros y así es como tenemos el provisional y lo llevamos a boca. Este es el flujo que se debe de trabajar tanto como para un provisional como para una rehabilitación definitiva. La diferencia sería que tendríamos que hacer una base metálica y poder ponerle encima la porcelana, o en el caso de que sea algo acrílico, bueno, es como lo mencioné. Después colocamos los tornillos transcruzales, los torqueamos a 15 newtons y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Viñas, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Quienes nos acompañan vía Facebook o YouTube podrán acreditar su CADI con el número 667 y lo podrán realizar una vez que terminemos esta conferencia. Y pueden ingresar, para hacerlo, pueden ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí también podrán revisar sus datos y si es necesario hacer algún cambio, podrán hacerlo e imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Si tienen alguna inquietud o algún comentario, pueden escribirla a través de la sección de preguntas y la doctora Ana nos hará a favor de responderla. Tiene muchos saludos, doctora, del doctor Serrano, la doctora Carla Elías, el doctor Humberto, el doctor Jesús Osorio, le manda muchos saludos.
También el doctor Romero desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. También la doctora Norma Sánchez envía un fuerte saludo. También el doctor Raúl Porras la felicita por la información que nos compartió el día de hoy. Estos pilares deben de ser ocupados de preferencia siempre para restauraciones, como dije, parciales o de arcos completos. No olviden que si necesitan ver toda la secuencia, bueno, en el video va a quedar toda la secuencia de trabajo y bueno, si tienen alguna duda, estamos aquí para resolverla justamente. Gracias, doctora. También tiene saludos desde Bolivia, saludos del doctor Manuel desde Mérida. También tiene saludos desde Chile, de Colombia. Pues muchísimas gracias a la doctora Ana Leñas por esta interesante información. Gracias a nuestros queridos amigos de Neoden. Les agradecemos mucho esta conferencia, pero sobre todo ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para